¿Qué está pasando en el campo? Muy importante las noticias que nos trae siempre ANASAC. Fíjese que el manejo del suelo no solamente es algo que tomarse en cuenta, la verdad que es fundamental, porque la ecuación es clara. La producción de alimentos no puede parar, pero sin raíces no hay producción de alimentos. Así que esto es muy importante y de esto vamos a conversar con don Diego Hernández, Product Manager de Biorracionales y Productos Nuevos de ANASAC Chile. Diego, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Gracias a ti por invitarme, Juan Pablo. Encantado. Diego, cuéntanos, ¿cuál dirías tú que es tal vez un paradigma que deberíamos romper los agricultores probablemente respecto del suelo y las raíces y todo el cuento, todo listo, historia? Vale, muchas gracias por la pregunta. Principalmente el paradigma es dejar de entender el suelo simplemente como un sostén, como el punto de arraigo y como el punto de entrada de los fertilizantes para la planta y empezar a integrarlo dentro y entenderlo como la base productiva, como el elemento más relevante dentro de la producción de la planta. Cuando entendemos el sistema suelo-agua-planta, parte por ahí. Ese es el primer paradigma que debe romper el productor. De alguna manera estamos acostumbrados a ver el problema en la parte aérea y no vamos a la raíz del problema eventualmente. Exactamente. Ahora, eso no es que el agricultor no tenga educación, ni tampoco es que el agricultor no tenga la capacidad intelectual para entenderlo. Tiene que ver con una cuestión netamente humana, que es psicológica. Está bastante descrito, se entiende como el sesgo de disponibilidad, esta tendencia que tenemos todas las personas a guiarnos por aquello que vemos primero para poder tomar una decisión, es natural, bien. Lo hacemos por instinto. Sí, o sea, en todo orden de cosas. En todo orden de cosas, ¿no es cierto? De hecho, estos son estudios sociológicos de los años 60, no tienen que ver con la agricultura ni con los agricultores particularmente. Pero, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que un agricultor ve algún síntoma en la hoja a nivel foliar y inmediatamente lo va a asociar a problemas que puede solucionar con herramientas que van por esa vía. Y no se va hacia la caja negra. ¿Por qué? Porque ese espacio que es el suelo y las raíces no es algo que podamos ver con facilidad y por lo tanto no es información a la que acceda para poder tomar una decisión. Y ahí empieza a correr este sesgo del que estamos hablando. Qué importante reflexión, Diego. Ahora, conversemos de lo que es un suelo apto, un suelo que esté sano. Uno tiende a pensar, fondo, más bien entonces en un análisis químico del suelo. Exacto. Que es una parte de la salud o falta de salud del suelo, pero tiene otros elementos. ¿Cuáles son otros elementos importantes a considerar en un suelo apto, Diego? También buena pregunta y la conecto con lo primero. Tiene que ver con el paradigma de durante mucho tiempo hemos entendido la fertilidad química del suelo como la más relevante, que vale decir esto, los nutrientes, el análisis químico del laboratorio, que es el que todos hacen, cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, cuánto potasio tengo. Sin embargo, se ha desatendido mucho la fertilidad física y la fertilidad biológica, que es la que está hoy en boga, que se está abordando bastante desde diferentes aristas. Un suelo apto es aquel que todo su sistema funciona. Un suelo apto es un suelo que está vivo, es un suelo que tiene una buena condición física, que está bien aireado, que tiene una estructura estable, que resiste el tráfico, que resiste los riegos y tiene que tener también estos elementos microbiológicos, como te he comentado. Un suelo apto es el que logra englobar estas tres cosas. Te podría dar como ejemplo que un suelo con mala fertilidad química simplemente tengo que darle más alimento, pero con mala fertilidad física lo tengo atrapado y con mala fertilidad biológica dejo la planta sin ayuda. Mira, qué increíble. Estamos conversando con Diego Hernández, Product Manager de Biorracionales y Productos Nuevos de ANASAC Chile. Porque al final, ¿qué es lo que permite que una raíz crezca sanamente? Digo que es sin duda al final fundamental para la producción aérea, para todo el desarrollo aéreo. Mira, respecto a qué hace crecer a la raíz le hace crecer una instrucción genética. ¿Ya? La planta envía una orden que hace que el genoma codifique y empiece a crecer. La raíz crece por los meristemas apicales, que si los buscas en los libros, que son las puntitas de la raíz, estas puntas blancas que se conoce mucho, que se habla mucho en la agricultura. Pero una vez que la instrucción genética está dada, luego vienen los elementos ambientales. La condición para... Exacto, el ambiente, y tanto biótico como abiótico. Y en lo abiótico entra la fertilidad física. La resistencia mecánica que me ofrezca el suelo a que la raíz pueda expandirse es uno de los principales factores limitantes hoy día, lo que se conoce particularmente como la compactación. ¿Ya? También al haber compactación o un suelo no apropiado, la raíz no va a tener el suficiente oxígeno o va a estar saturada en agua, y ahí vas a tener tus condicionantes ambientales abióticas, y luego tienes la interacción de la raíz con los microorganismos. Eso también hace que las raíces crezcan. Hoy día pues, entendemos
que el principal estimulante del crecimiento de raíces dentro del sistema suelo son los microorganismos y cómo estos conviven y hacen un negocio con la raíz, ya con la planta, hacen un intercambio, le piden carbono a la planta que saca de la fotosíntesis y los microorganismos le entregan nutrientes, más capacidad de adquirir agua, de más capacidad de exploración y también le entregan hormonas. Por lo que reflexionas, Diego, no sé si uno pusiera en un ranking, al final entonces da la impresión que la fertilidad física, biológica, es incluso más importante que la fertilidad química. Así es. Así de claro. Así de tajante. Mira. Así de tajante, porque la fertilidad química se puede solucionar en cuestión de días. O sea, si yo fertilizo, si tú tienes una planta que está amarilla y es por un déficit de nitrógeno y yo fertilizo con ese nitrógeno, la respuesta va a ser relativamente rápida. Pero cambiar condiciones físicas puede tomar años y cambiar condiciones microbiológicas puede tomar varios meses o también años en la medida que el suelo esté muy degradado. Entonces vamos a la estrategia. Estrategia fondo que de alguna manera ANASAC está sugiriendo, proponiendo, ¿no?, para ese cambio en la fertilidad física y biológica de los suelos. ¿Cómo un agricultor que está viendo esa expresión aérea, ese fondo, ese problema que está observando en el campo, y de alguna manera, fondo, qué estrategia debería seguir para poder entender cuál es su verdadero problema y cómo resolverlo, Diego? Una pregunta sencillita. Sí, de respuesta corta. Primero hay que lograr que el agricultor identifique el problema, porque hay muchas herramientas hoy día en el mercado y si no identifica el problema va a estar dando tiros de ciego, ¿verdad? Palos de ciego. Y lo primero es entender que hay elementos que yo puedo medir hoy día que no son de sensibilidad, que son numéricos, como por ejemplo la compactación de la que te hablaba, la capacidad de retener agua. O sea, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son los elementos dentro de este sistema suelo que están fallando para conseguir el resultado óptimo que yo quiero. Entonces vas a tener medir compactación, medir contenido de humedad, medir actividad microbiológica. Una vez que identifico el problema, tengo que entender cuáles son los elementos que hacían crecer a la raíz, que los comentamos a nivel general, y entender esa relación que te comenté con los microorganismos, que hoy día es una de las más limitantes, que es el aporte de carbono que esté fácilmente disponible para los microorganismos. ¿Por qué hoy día una de las más limitantes, producto del laboreo? Tiene en gran parte el laboreo que ver, porque cada vez que yo remuevo el suelo estoy haciendo que pierda carbono, que se convierta en CO2, pero también tiene mucho que ver con que más que esté muy deteriorado, hoy día le estamos pidiendo a las plantas, en particular a la fruticultura, que cumpla mucho más allá de lo que haría en condiciones naturales. Entonces no quiere decir que las plantas... No, viene al límite. Le estamos pidiendo su límite genético, no su límite ambiental. O sea, jamás un parrón en condiciones naturales va a tener los rendimientos que tendría bajo el manejo de los agricultores. Entonces hay que entender que con eso la planta tiene en forma natural una relación de capacidad de fotosíntesis y de exportación de esta fotosíntesis hacia la raíz, y por lo tanto es una cantidad que está definida por la capacidad ambiental sin la intervención humana. Entonces, si entendemos hoy día que esa es la principal limitante, porque le pido a la planta mucho más de lo que haría en condiciones naturales, tengo que aportar ese extra. Perfecto. Y ese extra hoy día lo estamos trabajando con bioestimulación, con carbono que venga en materia orgánica que sea lábil. Lábil es un concepto que sea fácilmente descomponible, que no tengo que estar rastrillando el carbón, por así decirlo. Que se incorpore finalmente para la estructura del suelo. Sí, y que sea fácilmente aprovechable por los microorganismos. Perfecto. Que sea como el concepto de una cáscara que está en descomposición. Y de esta forma lo que estamos haciendo es nutrir a los microorganismos del suelo, una vez que entendimos que el problema tenía que ver con estas limitaciones biológicas, y con eso estamos haciendo que los mismos microorganismos del suelo sean los que generan la bioestimulación del sistema de raíces. Mira, ahora estaba pensando, me quedé pegado con el tema de la compactación, que es algo muy relevante cuando genera una estructura muy dañada, ¿no? Falta de poro, etcétera, etcétera. La solución a aquello, la estrategia, ¿esa no es una solución necesariamente mecánica de remover y volver a reestructurar esa estructura? ¿O puede ser a través de microorganismos que yo pueda corregir esa microgeografía del suelo? Lo que se ha estudiado, lo que nos dice la Academia en Chile, más lo que hemos podido ver nosotros, es que
la remoción mecánica siempre va a ser más efectiva, ¿ya? En una primera etapa. El tema es cómo mantengo eso en el tiempo. Y ciertamente también la bibliografía habla mucho del rol de los microorganismos en la estructura del suelo. Si bien tiene más que ver en los primeros centímetros, son los mayores responsables de que existan estos espacios porosos pequeños que permiten que se retenga agua y nutrientes. Entonces sí, los microorganismos son una forma de mantener un buen trabajo en el tiempo. Nosotros tenemos una postura que es primero una buena preparación física, mecánica, con maquinaria. Subsolado. Sí. Exactamente, un garreo, una remoción, hay que romper esta estructura que está muy apelmazada. Y luego de eso, cómo mantengo esto en el tiempo es con vida en el suelo, con aportes de materia orgánica que benefician a los microorganismos del suelo y que ellos hagan que la planta trabaje y que la lleven a este nivel, a este siguiente umbral productivo que queremos encontrar. Fantástico. Don Diego Hernández, Product Manager de Bioracionales y Productos Nueva ANASAC Chile. Muchísimas gracias, Diego, por esta clase que nos ha dado, fondo súper interesante. Gracias. Y darnos cuenta entonces de la importancia, como tú partiste, la importancia del suelo, que es una exigencia, más allá de que sea un sostén y un lugar donde se acumulan los fertilizantes, realmente eso es fundamental para el desarrollo de las raíces y la expresión aérea de las plantas. Muchas gracias, Diego, que esté muy bien. Gracias a ti. Cuídate. Buenas tardes.